Bien, mis amados hermanos, vamos al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 5, siguiendo nuestra serie del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Mateo capítulo 5, permítanme para ahora aquí también por audio. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelabro, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amados hermanos, la sal de la tierra y la luz del mundo son dos metáforas que el Señor Jesucristo utilizó en el Sermón del Monte para describir a la iglesia. Es una característica o dos descripciones a nivel metafórico, ¿no? Y ambas metáforas, si nosotros notamos, son muy similares entre sí, ¿no? De hecho, mundo y tierra básicamente son sinónimos, pero tienen matices distintas cada una de estas metáforas. Por eso son dos, ¿no? La sal de la tierra, digamos, tiene un enfoque más negativo, porque la sal frena la descomposición del mundo. Al igual que la sal lo hace con la carne. O sea, nosotros somos como la sal de la tierra porque frenamos. Nosotros no podemos evitar, digamos, o la sal no puede evitar o no puede cambiar la tendencia de la carne a descomponerse. Solamente puede frenar esa descomposición. Mientras que el sabor va penetrando en la carne. De la misma manera es la iglesia, ¿no? Refrena la corrupción del mundo mientras el evangelio penetra y transforma. Por su parte, la luz tiene un enfoque más positivo, porque la luz no solamente tiene la capacidad de frenar las tinieblas, sino que las hace retroceder. La luz disipa las tinieblas, las hace ir hacia atrás. Ambas metáforas son dos caras de una misma moneda, porque se complementan entre sí. Puesto que el creyente no solo se opone a la maldad de este mundo, o sea, no solamente es oposición lo que tiene el creyente hacia la maldad de este mundo, sino que su luz resplandece sobre este mundo para que las tinieblas de los hombres sean disipadas y estos también lleguen a la luz. Es decir, estos también lleguen al conocimiento de la verdad. De modo que somos luz del mundo y sal de la tierra no solo porque denunciamos el pecado en los hombres, sino porque nuestra intención también es que lleguen al conocimiento de la verdad y que ellos también sean transformados como nosotros en algún momento también lo fuimos. Y hoy me gustaría, mis amados hermanos, explicarles qué quiso decir el Señor Jesús cuando dice que la iglesia, que nosotros somos la luz del mundo. Y para eso vamos a contestar tres preguntas. Tres preguntas para poder abordar, entender esta metáfora. Primero, ¿de dónde proviene nuestra luz? Segundo, ¿cuál es la función de la luz en el mundo? Y tercero, ¿cómo resplandece el creyente en el mundo? Esas son las tres preguntas que vamos a contestar. ¿De dónde proviene nuestra luz? Porque el texto dice, somos la luz del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Noten que utiliza un verbo presente. Ustedes son actualmente. Es una realidad continua en el creyente.
Sin embargo, tenemos que considerar que esto no siempre fue así en nosotros. Que esta realidad no siempre fue así, porque antes todos los hombres, antes de llegar al conocimiento de la verdad, o todos los que hemos llegado al conocimiento de la verdad, estábamos en tinieblas. También todos nosotros nacemos en pecado y por naturaleza estamos apartados de Dios. Efesios 5:8 dice la palabra del Señor, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de la luz. Otra vez dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. O sea, ustedes no siempre han sido luz. Ustedes no siempre han estado en esta condición. Más ahora, este es el más ahora que les estoy diciendo, por Cristo en el Señor, sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Y primera de Pedro 2:9 también dice algo similar. Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. O sea, todos nosotros éramos tinieblas, no éramos parte del pueblo de Dios, pero ahora en el tiempo adecuado Dios nos ha llamado a cada uno de las tinieblas a su luz admirable. De modo que podemos decir propiamente que la luz que brilla en nosotros, la luz no es nuestra. Nosotros somos luz, pero no por nuestra propia luz, porque por naturaleza no tenemos esta luz. Por naturaleza somos tinieblas, sino que somos luz por la luz de Dios que habita en nosotros. Es la luz de Dios que habita en nosotros. Y noten que en ambos textos que leímos se enfatiza que la luz proviene del Señor. Por ejemplo, Efesios 5:8 dice, somos luz en el Señor. O sea, fuera del Señor, apartado del Señor, ninguno puede ser verdaderamente luz. Porque apartado del Señor, la verdadera luz, hay tinieblas. Y dice que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Dice su luz admirable. La luz es de Él, no es nuestra. Por eso primera de Juan 1:5 dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Toda la fuente de luz proviene de Dios. Y de hecho, amados hermanos, en un sentido estricto, la verdadera, absoluta, suprema y única luz del mundo es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. No hay, hermanos, ninguna otra luz verdadera en un sentido estricto y absoluto más que nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar al Evangelio de Juan, vamos a buscar varios textos, todos están en el Evangelio de Juan, y veamos cómo una y otra vez, hasta cierto versículo que lo dice explícitamente, el apóstol Juan, citando al Señor Jesús, o diciéndolo él mismo, llama explícitamente al Señor Jesucristo la luz del mundo. Por ejemplo, Juan 1:9, dice de la siguiente manera: aquel que era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Hablando aquí de Cristo. Él es, fíjense, la luz verdadera, la única, la absoluta. Es Él, es nuestro Señor Jesucristo. Y luego en el capítulo 3, versículo 19, encontramos algo similar. Juan 3:19. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas.
La luz vino al mundo, hablando del Señor Jesucristo. Y los hombres la rechazaron, amaron más el pecado, amaron más el mundo que a nuestro Señor Jesucristo, porque sus obras eran malas. Luego viene el capítulo 8, versículo 12, que aquí es donde lo dice de manera más explícita: el Señor Jesucristo se manifiesta de forma explícita así a las multitudes. Juan 8:12, el famoso texto de uno de los yo soy del Evangelio de Juan, y dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y luego así, vamos a terminar hasta este, y luego así hay otros pasajes más en el Evangelio de Juan, donde el Señor Jesucristo y el apóstol Juan llaman explícitamente al Señor Jesucristo la luz del mundo, la luz que vino al mundo. La Escritura llama a nuestro Señor Jesucristo el lucero de la mañana. Isaías lo llama la luz de las naciones, porque en Él, hermanos, es donde hay verdadera salvación. En Él es donde los hombres podrán venir a verdadera salvación y podrán venir a la luz de Dios. De modo que la luz que resplandece en nosotros es la luz de nuestro Señor Jesucristo. Esa luz esa luz de Cristo que habita en nosotros es la que permite que podamos hacer buenas obras. De modo que aún la santificación, noten, aún la santificación y las buenas obras no son un fruto de nuestro esfuerzo, sino que son un fruto de la luz de Cristo que habita en nosotros, y por tanto también necesitamos de su gracia para crecer en santidad. O sea, el Evangelio no solamente es parte del inicio de la fe cristiana, sino que es parte de toda la carrera. De principio a fin, el Evangelio es necesario, la gracia de Dios es necesaria, porque es su luz en nosotros la que nos hace hacer buenas obras. Y esa luz de Cristo en nosotros es la que también resplandece en los incrédulos para su salvación. En ese sentido, los creyentes somos como lámparas, ¿sí? Somos como lámparas o velas. Las lámparas o velas son herramientas que transmiten luz. Fíjense la diferencia. Ellas no son la luz, ellas transmiten luz. Bueno, nosotros aquí sabemos que cuando no hay luz, esos aparatos no funcionan. Los bombillos y las lámparas no funcionan cuando no hay electricidad, porque ellas no son luz como tal, ellas transmiten luz. Y de hecho es interesante porque el Evangelio, el libro de Apocalipsis, ¿sí?, habla de la iglesia como lámparas en las cuales el Señor se pasea y se verifica. Esa es la figura que el libro Apocalipsis utiliza para referirse a cada iglesia. Lámparas que brillan en el lugar en el que están, pero brillan con la luz de nuestro Señor. Y esa luz resplandece en nosotros a través de la fe en Jesucristo. Porque es a través de la fe en Jesucristo que pasamos de ser tinieblas a la luz. Fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 4, amados hermanos. 2 Corintios capítulo 4. Segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice: entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Fíjense, Satanás mantiene a los hombres en oscuridad y los tapa, les cierra los ojos como para evitar que la luz de Cristo resplandezca sobre ellos. Pero ¿cómo llegan estos hombres al conocimiento de la verdad? Es a través de la luz del evangelio de la gloria de Cristo. O sea, cuando la luz del evangelio, la luz de Cristo resplandece en ellos, es que ellos llegan al conocimiento de la verdad. Por tanto, somos luz del mundo, hermanos, nosotros como creyentes, como iglesia, somos luz del mundo en la medida que nos mantengamos unidos a Cristo.
porque de Cristo es que proviene nuestra luz. Por eso dice otra vez el texto de Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, el que está unido a mí, el que permanece en mí, no andará en tinieblas porque la luz de la vida estará en él, porque mi luz brillará en él. Hay un libro infantil de R.C. Sproul llamado Lucecitas. Las lucecitas, el libro Las lucecitas, fueron una creación del Rey de la Luz. Y el cuento relata cómo las lucecitas pecaron contra Dios y la luz de ellas desapareció y cayeron en tinieblas. Pero hay una parte hermosa de la historia donde el Rey de la Luz envía a su hijo y este pequeño hijo brilla como el sol. Y lo que muestra es cuando las lucecitas conocen a este niño, conocen al hijo del rey y creen en él, su luz brilla nuevamente. Y su luz comienza a resplandecer. Las lucecitas, hermanos, es un perfecto ejemplo de que Cristo es la luz del mundo y de que nosotros unidos a Él somos como esas lucecitas. Somos como esas lucecitas que brillan y resplandecen en las tinieblas. Bien, entonces podemos decir que Dios ha puesto su luz en nosotros para que la luz de Cristo resplandezca en el mundo a través de nosotros. Y eso es lo que nos lleva entonces al siguiente punto. ¿Con qué propósito Dios ha puesto esta luz en el mundo? ¿Con qué propósito Dios ha puesto esta luz en el mundo? ¿Cuál es la función de la luz en el mundo? Bien, yo creo que es sencillo entender, hermanos, que la función de la luz es resplandecer. La luz resplandece sobre las tinieblas, la luz disipa las tinieblas, las hace retroceder. Y a modo general, hermanos, el principal beneficio, aunque pudieran haber muchos, el principal beneficio que da la luz es visibilidad. Porque la luz nos permite ver con mayor claridad, con detalle las cosas, el camino por donde vamos. Una carretera oscura es una carretera difícil de conducir. Un camino oscuro es un camino difícil de transitar. Es como andar a oscuridad, es como andar a tientas, es como estar ciegos, ¿sí? Esa es la idea. Porque la oscuridad es igual a estar ciegos, porque uno no ve. Entonces, la luz, aunque en la Escritura se utiliza de muchas maneras, ya vimos que se utiliza para hablar de Cristo, pero en otras ocasiones también se utiliza para hablar de la santidad y las tinieblas como sinónimo de pecado, ¿no? Pero el principal beneficio que nos muestra la Escritura sobre la luz es que la luz da entendimiento, abre los ojos, da conocimiento. Fíjense que la Escritura dice que este mundo está en tinieblas. Efesios 4 dice que su corazón está entenebrecido, que andan en la vanidad de su mente y que son insensibles a la palabra de Dios porque su corazón está endurecido, porque no ven, o sea, están ciegos. El Señor Jesucristo acusó a los fariseos, ustedes son ciegos, guía de ciegos. O sea, todos están ciegos y todos van camino a caer en un hoyo porque ninguno puede ver con claridad. Ahora, Dios nos ha puesto en este mundo para que la luz de Cristo alumbre en ellos. Y fíjense que en 2 Corintios 4:6, no lo vamos a buscar, voy a citarlo aquí, dice que Dios puso la luz de Cristo en nosotros para que de la misma manera en que Dios hizo resplandecer la luz de las tinieblas en la creación, así resplandezca en los corazones de muchos el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, a través de la iglesia, amados hermanos, este conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo es iluminado en ellos. Por eso muchos pastores y teólogos y eminencias han titulado a la iglesia como
tutora y guía a las naciones. La iglesia es tutora y guía de las naciones, porque la iglesia predica el evangelio. La iglesia habla de Cristo a las naciones para que se arrepientan y crean y se sometan a su señorío. La iglesia es administradora del mensaje de la reconciliación para que los hombres vean la realidad de su condición, hermanos. La iglesia es guía y tutora de las naciones. Por eso, las ilustraciones que da el Señor Jesucristo en nuestro texto van por ese mismo sentido, ¿no? Dice Mateo 5, 14 al 15, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelabro y alumbra a todos los que están en casa. Fíjense, el Señor utiliza dos ilustraciones para mostrarlos cuál es la función de la luz en el mundo. Primero habla de la ciudad asentada sobre un monte. Hermanos, una ciudad asentada sobre un monte, sobre una montaña, es muy fácil de ver, ¿sí? Todos, bueno, yo creo que los que vemos en los Andes, para nosotros es muy claro que cuando nosotros vemos urbanizaciones, vemos casas o incluso ciudades encima de una montaña, a cualquier lugar al cual usted vaya, usted puede verla, incluso a kilómetros, usted puede ver esa ciudad, porque está a la visibilidad de todos. Cuando está más abajo, cualquier estructura, cualquier monte, cualquier montaña, cualquier, digamos, edificación puede tapar la visibilidad de esa ciudad, porque está abajo. Pero las ciudades que están arriba, ¿sí? Las ciudades que están arriba tienen mayor visibilidad. Y en el mundo antiguo, ¿sí? Que no había, digamos, GPS y la gente iba por los diferentes caminos, ver una ciudad que está en el monte servía de mayor guía para saber hacia dónde tenían que dirigirse. Porque claro, es como cuando uno viene desde San Cristóbal hacia La Grita y uno viene por toda esa vía, uno llega un momento que uno ve hacia dónde está La Grita. Y uno dice, hacia aquella dirección que tengo que ir. Y si uno viniera caminando, en la antigüedad viniera caminando, uno sabe, bueno, hacia allá es que tengo que ir porque estoy viendo la ciudad. Sirve de guía para enseñar a otros hacia dónde deben ir, cuál es el camino que deben seguir. Por eso la iglesia es una ciudad asentada sobre un monte, porque sirve de guía a las naciones para decirles hacia acá es hacia donde deben venir, hacia acá, hacia donde está la luz, hacia acá es donde está el rey, la salvación, ¿sí? Y más aún de noche, porque de noche las luces encendidas de una ciudad se ven aún más en toda la oscuridad del cielo y de las regiones alrededor. Igualmente tenemos el ejemplo, la metáfora de la lámpara encendida, porque las lámparas se encienden en una habitación con el fin de dar visibilidad a toda la habitación. Y noten, yo creo que ya lo hemos visto quizás, todos los bombillos están en la parte alta porque así alumbran mejor, ¿sí? Si usted toma bombillo recargable, usted ha hecho la prueba, puede alumbrar mucho, pero en el momento en que usted lo pone, mientras más abajo lo pone, menos alumbra la habitación. Se pone arriba porque arriba da mayor visibilidad y alumbra a todos los que están en la habitación. Y estos entonces tienen mejor visibilidad y llegan a ver todo lo que hay en la habitación. Y dice que no se puede esconder una ciudad que está sentada en el monte. Y la misma idea también está con el almud. El almud era como un envase que servía como una medida de 8.7 litros, ¿sí? Con el fin de tener una medida para diferentes cosas, para las preparaciones de la casa. Digamos que es como una jarra, era como una jarra, digamos, de madera. Si usted toma una lámpara, toma un bombillo y la pone dentro de una caja, sería similar, lo pone dentro de una caja, eso no va a alumbrar,
no sirve de nada. Usted está escondiendo la luz y por tanto no cumple su propósito. Entonces, lo que quiere decir nuevamente es que la iglesia no fue puesta en este mundo para que sea escondida, sino más bien para que su luz alumbre a los que están en tinieblas. ¿Sí? Ambos metáforas van hacia lo mismo. Entonces, en primer lugar, no podemos avergonzarnos del Evangelio. No podemos esconder la luz que hay en nosotros. Porque en el momento en que nos avergonzamos por las buenas obras o nos avergonzamos del Evangelio, nosotros estamos tapando la luz y dejando sin guía a los que están en oscuridad. Nosotros cohibimos a los que están en oscuridad al hacer esto. Entonces, Dios no nos ha llamado a esconder nuestra luz, sino más bien a alumbrar con mayor fuerza. Y quiero hacer una acotación aquí. El Señor Jesucristo no quiere decir aquí que nosotros tengamos que hacer alarde de nuestras buenas obras. Ese no es, digamos, ese no es el propósito, ¿no? Porque más adelante Él acusa a los fariseos de hacer obras de piedad con el fin de recibir aplausos, ¿no? Y ese no es el propósito y eso no es el llamado de Dios para nosotros. Pero aquí esconder tiene que ver con dos cosas. Uno, por vergüenza, esconder la luz que hay en nosotros, pero también por negligencia. ¿Sí? También por negligencia. Es cuando una luz que no brilla es igual a como si estuviera apagada. Y es cuando no tenemos buenas obras en nosotros o las buenas obras no alumbran. Entonces, el énfasis no está en querer que otros nos vean, ¿sí? Para recibir recompensas. El énfasis está en perseveren en sus buenas obras, ¿sí? Ese es el énfasis. Porque solo de esa manera los hombres llegarán al conocimiento de la verdad. Y esto, por supuesto, y esto es lo que dice, fíjense, primera de Pedro 2:9. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. O sea, Dios nos ha llamado para que nosotros anunciemos sus virtudes, para que otros también lleguen al conocimiento de la verdad, lleguen a su luz. Y esto, a su vez, entonces, mis amados hermanos, me lleva al tercer punto. ¿Cómo debe resplandecer el creyente en el mundo? ¿Cómo debe resplandecer el creyente en el mundo? Mateo 5, el versículo 16 concluye de la siguiente manera. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre, así resplandezca vuestra luz delante de los hombres. El texto hace un énfasis, el Señor Jesucristo hace un énfasis en las buenas obras, porque después dice que, fíjense, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. O sea, aquí la luz que resplandece son las buenas obras. Aquí se está refiriendo el Señor a eso. Sin embargo, debo aclarar que esto no quiere decir que las buenas obras sean la única manera de resplandecer, ¿sí? Ya vimos en un sermón anterior y también podemos enfatizarlo aquí, que sin el Evangelio, nuestras obras por sí mismas no son suficientes. Nuestras buenas obras son un apoyo a la predicación del Evangelio, ¿sí? Porque también son la luz que habita en nosotros. Pero si no predicamos el Evangelio, no puede haber conocimiento de la verdad, ¿no? Sin embargo, el Señor Jesucristo ya presupone esta idea aquí, porque los judíos entendían que ellos habían recibido la palabra de Dios y que ellos tenían la palabra de Dios como bendición, algo que no tenían los gentiles, ¿sí? Sin embargo, su énfasis está en las buenas obras porque los judíos eran expertos en el conocimiento de la ley, en hablar mucho de la palabra y quizás hacer alarde de su conocimiento de la palabra de Dios, pero sus obras, su vida, no iba acorde a lo que ellos predicaban, ¿sí? Por ejemplo, acompáñenme a la carta a los Romanos. Acompáñenme a la carta a los Romanos.
Y esto es una acusación que Pablo tenía hacia el judío promedio. Esta es la acusación no solamente contra maestros de la ley, sino contra el judío promedio. Romanos capítulo 2, versículo 19 al 24. Romanos 2, 19 al 24. Dice Romanos 2, 19 al 24. Dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los que no saben, maestros de niños, que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con transgresión de la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito, como está escrito. ¿Sí? Noten que, y fíjense cómo comienza interesantemente utilizando la misma figura el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo. Tú que confías que eres guía, luz, luz de los ignorantes, luz de los que están en tinieblas. Fíjense que aquí luz es como guía. Tú que eres guía, tú que eres luz de los que están en tinieblas, no te predicas a ti mismo, no practicas la ley, enseñas a obedecer la ley, tú la quebrantas. O sea, eso es lo que quiere decir aquel Señor Jesucristo. Y dice, y por causa de ustedes, por causa de su inconsistencia, que su vida, sus buenas obras, no va acorde a su predicación, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios. Pero por su parte, el Señor Jesucristo dice que vuestra luz alumbre delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Porque está el contraste, ¿no? Y dice, ustedes hacen esto y ustedes no son consistentes con su realidad. Pero ustedes tienen que hacer es esto, que vuestras buenas obras alumbren. Esfuércense en tener buenas obras. Hermanos, la luz de Cristo habita en nosotros. La luz de Cristo habita en nosotros. Y nuestra vida tiene que ser consistente con eso, hermanos. Tenemos que ser ejemplares en todo. En nuestro andar tenemos que andar como hijos de la luz, no como andan los hijos de las tinieblas, que andan en mentiras, que andan en deshonras, que andan en corrupción, que andan en adulterio, en pecados. Eso no puede estar en nosotros, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, en los hogares cristianos, ¿sabes qué sucede muchas veces, hermanos? Em, que los padres son luz para los de afuera, pero para su casa son tinieblas. Y en los de su casa, en los de su casa no son ejemplares. Y muchos niños que crecen en el pacto de Dios y son parte del pacto de Dios y crecen en la iglesia se apartan porque sus padres no son luz en sus casas. Sus padres no son ejemplo en sus casas. Entonces, la luz de los padres debe brillar en sus hogares para que sus hijos también sean luz, para que su casa alumbre completa. Y lo mismo se aplica también para los que tenemos familiares, para nuestros trabajos, para nuestras comunidades. Tenemos que ser luz, hermanos. Nuestra luz tiene que resplandecer. Como decía hace un momento, ¿cómo los creyentes opacamos esta luz? Con nuestras malas obras. Porque nuestras malas obras sirven como ese almud que tapan la luz que hay en nosotros. Y nuevamente, usted no ha escuchado cuántas veces, y yo lo he vivido cuando he predicado, usted siempre se cuenta del 100% que usted predica, el 70% de las veces lo que le va a decir la gente es, yo conozco a un cristiano que dice que es cristiano y vive de la forma contraria. Porque esas personas dicen que son luz, pero por causa de ellos el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Y eso no es lo que debe pasar. Porque entonces cuando las buenas obras adornan el Evangelio y damos buen testimonio, hermanos, eso le da razón a las personas para creer. Por ejemplo,
Si usted tiene familiares que ya yo he escuchado casos, un matrimonio que está en problemas, de un familiar o un amigo cercano. Si este matrimonio cercano que está en problemas, ven en nosotros como matrimonio, un matrimonio ejemplar, un matrimonio que alumbra, un matrimonio que es luz, ¿qué generalmente hacen esas personas? Vienen y piden consejos a nosotros, porque ven en nosotros luz para ellos poder ser guiados. Pero ¿qué les pasa a otros, hermanos? ¿Qué les pasa a otros? A veces la iglesia quiere aconsejar a otros y no ver que cuentan con mal testimonio. Y de esa manera el evangelio no es recibido con agrado. Entonces, el nombre de Dios tiene que ser glorificado por los hombres por causa de nosotros. Y esto sucede de dos maneras. Uno, cuando por nuestra predicación y nuestras buenas obras, otros creen en el Señor Jesucristo. ¿Sí? De esa manera, la luz de Cristo alumbra también ellos y ellos también glorifican a Dios. Pero a su vez, sabemos por las propias escrituras y por la experiencia, que por más ejemplares que seamos, muchas veces la gente va a hablar mal de nosotros. Pero lo que debe suceder, como sucedía al principio, la última de las bienaventuranzas que digamos, que cuando nos persigan y digan toda clase de mal de nosotros, sea mintiendo. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Mintiendo. Porque si ellos dicen la verdad, dice Pedro, si sois azotados por causa de la justicia, porque obráis bien, glorifiquen a Dios porque están siendo azotados injustamente. Pero si ustedes son malhechores, andan haciendo el mal y los hombres los acusan, los apuntan, los azotan, los castigan, hermanos, reciba su castigo justamente. Pero lo que ha de suceder con esto, dice Pedro, es que cuando llegue el día final, todas estas bocas serán cerradas y tendrán que dar gloria a Dios, porque tendrán que reconocer que todo cuanto dijeron contra nosotros era falso y que solamente eran calumnias y tendrán que glorificar a Dios por eso. Entonces, para concluir, amados hermanos, nosotros éramos tinieblas, pero la luz de Cristo ha resplandecido en nosotros, hermanos. Somos luz del mundo porque la luz de Cristo habita en nosotros. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Ya no estamos en tinieblas, ya estamos en el reino de la luz porque Dios nos ha llamado. El Hijo del Rey de la luz del mundo nos ha dado de su luz. Y ahora vemos con claridad. Y el propósito de Dios con esto es que nosotros alumbremos este mundo y seamos guía de las naciones para que otros vengan a Cristo también. Que el Señor nos ayude a perseverar en buenas obras, hermanos, a que nuestra luz resplandezca sobre los hombres. Amén. Vamos a orar.